Quito el día de hoy hablando de unos temas complementarios a lo que ya se vino trabajando, ¿ya? A lo que ya se vino trabajando. ¿Vale, vale, vale? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito el día de hoy acerca de los textos electrónicos y también los textos científicos, ¿vale? Textos electrónicos y textos científicos. Bien, como te iba diciendo, vamos a ver este temita de los textos electrónicos, ¿ya? Y también los textos científicos. Voy a compartir mi pantallita y me dice si es que se está o no observando. ¿Vale, vale? Voy a compartir mi pantallita y me dice si es que se está o no observando. ¿Me confirmas ya? Si se está o no se está observando, por favor, me confirmas si se está o no observando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se está observando? A ver, dime. ¿Se observa o no se observa? Habla. ¿Se observa o no se observa? Sí, sí se observa. Muy bien. Entonces, iniciamos el trabajito el día de hoy. ¿Vale, vale? Iniciamos el trabajito así. A ver, en primer lugar, ¿qué son los textos electrónicos? Los textos electrónicos, chicos, se pueden definir como contenidos escritos, ¿ya? Son contenidos escritos, ¿correcto? Se van a difundir en un formato digital. Partamos de eso, ¿ya? Contenidos escritos que se difunden en un formato digital, ¿ya? Que se difunden en un formato digital. Ahora, estos textos electrónicos van a ser introducidos por las nuevas tecnologías. En otras palabras, tienen como soporte, ya tienen como soporte a la tecnología, ¿correcto? Recuerda eso, ¿ya? ¿Esto qué nos permite? Nos permite establecer una comunicación instantánea e inmediata, ¿vale? Entonces partamos de ahí. Textos electrónicos. ¿Qué te dije que eran los textos electrónicos? Son contenidos escritos
que se difunden en un formato digital, ¿vale? Ahora, estos contenidos escritos difundidos mediante un formato digital son introducidos por las nuevas tecnologías, lo que permite que se establezca una comunicación instantánea, una comunicación rápida, una comunicación sin dilación, ¿no? De manera inmediata. ¿Y qué ejemplos tenemos de textos electrónicos? Por ejemplo, el que vamos a desarrollar, el correo electrónico. Está la red de mensajería instantánea conocida como chat. Está el blog, que se conoce como una especie de diario virtual personal. Algunos consideran también a los mensajes de texto. Estarían las redes sociales y eh, también estaría la página web, ¿vale? Estos cinco pertenecen a los textos electrónicos. Obviamente hay más, ¿no? Porque podemos hablar de diversas plataformas, ¿no? Que tienen distintos usos. Pero para nuestra conveniencia nos toca mencionar estos cinco, ¿vale? Entonces, iniciamos o continuamos, perdón, con esta partecita. A ver, en primer lugar, la página web. Solo lo voy a mencionar porque creo que todos conocemos el conceptito de página web, ¿ya? ¿Qué entendemos por página web? Es un documento electrónico, partamos de ahí, ¿ya? ¿Qué encuentro en este documento electrónico? Información de carácter digital, ¿vale? Ahora, esta información de carácter digital puede ser combinada con datos visuales, datos sonoros, ¿ya? O también puede ser una mezcla de ambos, datos visuales y sonoros, ¿sí? Una especie de comunicación audiovisual. Esto yo lo puedo visualizar a través de imágenes, está de más decirte que hay textos, hay gráficos, audios, videos, tutoriales y otros materiales dinámicos o estáticos que resalta la información institucional que yo puedo encontrar dentro de la página web, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una página web, ¿sí? La página web de la UNSA, ¿correcto? Donde tenemos todo tipo de información. Fíjate que aquí hay una combinación audiovisual, ¿no? Tengo imágenes, puedo entrar a tutoriales, existen imágenes dinámicas, por ahí de repente nos presentan link para poder redireccionarnos a otra ventanita con información más específica. ¿Correcto? Entonces, toda esta información caracteriza a la página web. No te vas a olvidar de eso, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el blog. Algunos también le llaman blogger, ¿ya? ¿Qué te dije que era el blog o blogger? Una especie de diario personal, ¿correcto? Ahora, la información que se muestra en este diario personal es de tipo cronológico, ya sigue una secuencia, ya una secuencia temporal, ¿vale? Aquí nosotros podemos resaltar la actualización que debe tener obligatoriamente este texto electrónico, ¿vale? Debe tener una actualización permanente. No nos llega una notificación si es que alguien, por ejemplo, escribe en nuestro blog, ¿no? Entonces, eso de alguna manera complica que nosotros podamos saber si es que hay alguna persona que nos quiere contactar, ¿ya? Entonces, ahí tienes el conceptito del blog, el conceptito del blog, ¿vale? Sí, si te das cuenta, nosotros entramos con un usuario, entramos con una contraseña y automáticamente nos redirigimos a nuestra página personal, ¿no? Aquí nosotros incorporamos datos como información personal, información profesional, por ahí de repente algún tipo de comentario, una crítica sobre un acontecimiento que se está suscitando en la actualidad, ¿no? También presentamos información que nos interese compartir con los demás, pensando en que alguien nos pueda contactar, ¿no? Para este tipo de información, para poder compartirlo, ¿vale? Eso sería el blog. Vamos ahora al tercer tipo de texto electrónico, el chat, conocido como red de mensajería instantánea. Ya es una herramienta, ¿correcto? Algunos también la consideran como aplicación que nos permite intercambiar qué cosa, mensajes en tiempo real, mensajes instantáneos. No debe haber dilación, la comunicación tiene que ser activa todo el momento, ¿vale? Nosotros podemos utilizar como instrumentos para el intercambio de estos mensajes celulares, pueden ser computadoras, ¿no? O cualquier otra herramienta u objeto que nos permita realizar esta comunicación, ¿ya? Ahora, recuerda que la comunicación se tiene que dar en tiempo real, ¿vale? Y obviamente tiene que haber una respuesta por parte de mi interlocutor. Eso es lo que caracteriza a qué, profe, al chat, ¿ya?
Entonces, si te das cuenta, uno de los chats más usados por la población viene a ser el WhatsApp. No es el único, porque también podemos hablar del Telegram, ¿no? Por ahí también podemos hablar del Telegram. En algún momento me dijeron el Discord también, ¿no? ¿Has utilizado el Discord? ¿Has utilizado el Discord? ¿Sabes qué es el Discord? Sí, ¿no? Bueno, el Discord siempre, dice Sebastián, a diferencia del WhatsApp, claro, ¿no? Es que, claro, tienen otras, digamos, aplicaciones, ¿no? Porque el WhatsApp necesariamente se utiliza ¿para qué? Se utiliza para la comunicación fluida, la comunicación instantánea, la comunicación en tiempo real, ¿correcto? Entonces, existen bastantes, ¿no? Nosotros conocemos el WhatsApp y también el Telegram, ¿no? Por ahí también se escuchó el Discord, ¿no? Y bueno, deben haber más, ¿correcto? Tenemos los textos electrónicos, ¿ya? Tenemos los textos electrónicos. Como texto electrónico, hijo, como texto electrónico, nosotros vamos a hablar de lo siguiente, ¿ya? Mira, el texto electrónico, ¿qué viene a ser? También una aplicación. ¿Para qué nos sirve el texto electrónico, señores? Para enviar y recibir mensajes, para enviar y recibir, ¿qué cosa? Información. Este envío, ¿sí? Este envío de información, este envío y recepción de información, ¿correcto? Este envío y recepción de información, ¿sí? Se va a caracterizar por ser formal. ¿A qué se refiere, profe, con que sea formal? ¿A qué se refiere con que sea formal? ¿Sí? La formalidad caracteriza la redacción de un correo electrónico. La formalidad. ¿Vale, vale, vale? La formalidad. No te vas a olvidar de eso, ¿correcto? La formalidad. Muy Profesor, bien. buenos días. Disculpe la molestia y la interrupción. Acabo de dejar de compartir. ¿Perdón? Dejó de compartir, entonces todos estábamos que ha pasado porque empezó a hablar nomás de usted y no veíamos. Se cortó la... Estoy compartiendo, sí. Sí, pero hace unos momentos atrás la pantalla se dejó de compartir. Por eso es que los mensajes de mis compañeros lo pusieron dejó de compartir y dejó de compartir. Ah, ya. Ya, muy bien, bien, me avisan ya si es que se deja de compartir. Entonces, obviamente esta comunicación se da mediante correos, ¿no? Algunos consideran que el correo electrónico es una variante de la carta moderna, ¿no? Vendría a ser una carta moderna, por llamarlo de otra manera, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo tengo que tener en cuenta para la creación de un correo? Primero tengo que tener el usuario, después el arroba y finalmente el dominio, ¿no? Sí, el dominio, ya está. Perfecto. Dentro de los más usuales tenemos el Hotmail, tenemos el Yahoo y tenemos el Gmail. Obviamente hay más, ¿no? Obviamente hay más. Pero bueno, los que mayormente se emplean vendrían a ser estos de aquí, ¿vale? Ya está. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica, ¿sí? Acerca del correo electrónico, ¿vale? Bueno, en este casito estamos pues ejemplificando el Gmail, ¿no? Que es el más usual, que es el más utilizado. No digo que es el único, ¿no? Porque también está el Yahoo, está el Hotmail o el Outlook, ¿verdad? Pero bueno, creo que la mayoría utiliza pues un Gmail. Ahora, algo que resaltar aquí, tenemos que resaltar, por supuesto, algo que resaltar aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar aquí? Tenemos que resaltar lo siguiente, ya escúchame. El correo electrónico presenta una estructura, ¿ya? Vas a recordar esto, presenta una estructura, ¿correcto? Esa estructura está compuesta por tres elementos, ¿ya? Esa estructura está compuesta por tres elementos. Mira, en primer lugar tenemos la llamada cabecera, ¿ya? La llamada cabecera. En segundo lugar tenemos el contenido, ¿ya? El contenido. Y en tercer y último lugar tenemos la despedida, ¿vale? La despedida, ya está. Ahora, dentro de cada una de estas estructuras, nosotros vamos a encontrar también elementos. Por ejemplo, dentro de la cabecera, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El remitente, que se resume en el de, el destinatario, que se resume en el para. Cabe resaltar que el destinatario lo tienes que redactar de manera manual, en cambio el del remitente se digita de manera automática. Tenemos también el asunto.
¿Qué viene a ser el asunto? El asunto viene a ser, pues, una breve descripción, ¿ya? Una breve descripción acerca de qué, de la información que tú vas a compartir, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Fíjate aquí, nueva tarea, eso es el asunto, ¿no? Sesión número 5, la inclusión, ¿vale? Ese es el asunto. Cuando llega un correíto a tu bandeja de entrada, lo primero y lo que se resalta en negrita es el asunto. Pero ¿sabes dónde está? En la cabecera. Y finalmente también tenemos los datos adjuntos, ¿no? Que son los archivos que complementan la información, validan la información, explican el motivo de la información que se está transmitiendo. ¿Ya? En el contenido vamos a encontrar dos segmentos. Tengo el saludo, ¿ya? Tengo el saludo y también tengo el texto, ¿ya? Saludo y texto. ¿Vale, vale, vale? Saludo y texto. Dame un minutito, por favor. Ahora sí, ya te estaba diciendo que en el contenido nosotros tenemos el saludo y el texto. Y finalmente en la despedida, ¿qué es lo que va? La firma. Ya hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque ya han venido preguntas referidos a este temita, específicamente a la estructura. ¿Ya? No te confundas, el asunto está en la cabecera, que sería el encabezado, ¿no? Porque te digo que es una especie de carta moderna. ¿Ya? Y también vino referido a lo siguiente. A ver, señores, nosotros dijimos que el correo electrónico tiene un carácter formal, ¿verdad? Tú sabes qué son los emojis, ¿no? O emoticones. Sí sabemos, ¿no? ¿Sabemos? Sí, ¿no? Sí, ya está. La pregunta sería la siguiente. ¿Los correos electrónicos pueden emplear emoji? O sea, ¿nosotros podemos emplear emoticones en la redacción de un correo electrónico? ¿Qué crees tú? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Habla. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué crees tú? ¿Se puede o no? Sí, pero no se debe. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el correo electrónico es formal, dijimos eso, ¿no? Sí se puede, pero no se debe. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso, ¿vale? Sí se puede, pero no se debe. Muy bien, señores, eso sería lo correspondiente a los textos electrónicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengas? ¿Alguna preguntita que tengamos, hijos? Hasta aquí. ¿Una preguntita que tengamos hasta aquí, muchachos? ¿Alguna preguntita que tengamos hasta aquí? No, todo está claro. Ya está. Espero que sí, espero que todo esté claro. ¿Ya? Todo está claro, ¿no? Hablen. ¿Sí? ¿Todo está claro? Todo está claro. Ya está. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro todo? ¿Está claro todo? ¿Qué dicen los demás? Sí, ya está. Perfecto. Entonces, continuemos con los llamados textos científicos, ¿vale? Textos científicos. ¿Cómo definimos a un texto científico? ¿Qué vendría a ser un texto científico? A ver, ¿cómo definimos a un texto científico? ¿Cómo crees tú que definimos a un texto científico? ¿Alguna idea? ¿Qué sería un texto científico? Miren, un texto científico viene a ser un escrito, también es un escrito, ¿ya? Pero que va a transmitir conocimientos, ¿ya? Transmite investigación, ¿correcto? Los conocimientos cuando se difunden lo hacen mediante ciertos instrumentos, precisamente los que vamos a trabajar aquí, ¿ya? Los textos científicos se van a clasificar de dos maneras.
nosotros podemos hablar de la llamada base de datos, ¿vale? Base de datos y también los buscadores, ¿vale? Base de datos y también buscadores. A ver, como base de datos vamos a mencionar cuatro específicamente, ¿ya? Como base de datos vamos a mencionar cuatro específicamente, ¿correcto? A ver, tenemos por ejemplo a Scopus, ¿ya? Tenemos a Scopus. ¿Por qué se caracteriza Scopus? ¿Por qué se caracteriza Scopus? Para empezar, ¿qué viene a ser Scopus? ¿Ya? Scopus, chicos, Scopus viene a ser una base de datos, ¿ya? Scopus viene a ser una base de datos que reúne citas y también resúmenes bibliográficos, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué voy a encontrar? Citas, ¿correcto? Citas. Y también, ¿qué cosa? Resúmenes bibliográficos, ¿ya? Citas y resúmenes bibliográficos. Recuerda eso, ¿correcto? Resúmenes bibliográficos. Eso es lo que caracteriza a Scopus, ¿ya? Base de datos, ¿sí? Que reúne citas, que reúne resúmenes bibliográficos, ¿vale? Bibliográficos. Ahora, ¿cuál sería la característica principal de esta base de datos científica? ¿Sabes por qué se va a caracterizar Scopus? Porque gracias a esta base de datos nosotros podemos elaborar resúmenes exhaustivos de los avances tecnológicos, ¿ya? Entonces, esta base de datos nos permite elaborar, recuerda bien, resúmenes, ¿ya? Exhaustivos. Recuerda eso, ¿ya? Nos permite elaborar resúmenes exhaustivos de los diversos trabajos de investigación, ¿ya? Nos permite elaborar resúmenes exhaustivos de avances tecnológicos, ¿ya? De avances de la investigación, ¿ya? Avances de la investigación, de avances de la investigación, ¿correcto? De avances de la investigación. Por eso es importante Scopus. Aquí la palabra clave, hijos, la palabra clave viene a ser resúmenes. Es más, Scopus, ¿sabes qué es lo que nos proporciona? Una inteligencia artificial para la elaboración de estos resúmenes. Por eso se caracteriza Scopus, ¿ya? Ahora, Scopus tiene injerencia en diversas materias. Por ejemplo, tiene injerencia en las humanidades, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con humanidades. Tiene injerencia en las artes, ¿correcto? Tiene injerencia en la ciencia. Está de más decir de que es una base tecnológica científica, ¿correcto? Tiene injerencia en la tecnología y también en las ciencias sociales, ¿correcto? Ahí tienes un resumen de lo que sería Scopus como una primera base de datos dentro de los textos científicos, ¿vale? Eso es lo que caracteriza a Scopus. La palabra clave, resúmenes, hijos, ya, resúmenes, no te vas a olvidar de eso, ¿vale? Esto dentro de la primera base de datos científica. Segunda base de datos, tenemos la Web of Science o conocida comúnmente como la WOS, ¿ya? La WOS, Web of Science o WOS, ¿correcto? ¿Por qué es importante la Web of Science? ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Aquí nosotros vamos a encontrar todo tipo de información bibliográfica. En la WOS vamos a encontrar información bibliográfica, ¿ya? Si Scopus se caracterizaba porque nos permitía la elaboración de resúmenes, aquí vamos a tener otra ventajita. Además de encontrar información bibliográfica, que también la encuentro en Scopus, nosotros vamos a resaltar una característica fundamental de la Web of Science, ¿ya? ¿Sabes cuál sería su característica fundamental? Gracias a la Web of Science, nosotros ¿qué podemos hacer? Analizar y evaluar la calidad y potencialidad de las investigaciones, ¿correcto? Entonces, este vendría a ser el objetivo de esta base de datos científica, analizar y evaluar. ¿Qué voy a analizar y evaluar, hijos? La calidad, ¿correcto? Y potencialidad, calidad y potencialidad. ¿Calidad y potencialidad de qué? De los trabajos de investigación, ¿ya? De los trabajos de investigación, ¿correcto?
Ahí tienes una de las ventajas que caracterizaría a la Web of Science, ¿vale? No solo eso, además de que nos permite valorar la calidad de las investigaciones, de todas las investigaciones que se encuentren en esta base de datos, por ejemplo, cuál es la que tiene mayor impacto, cuál es la más solicitada, cuál es la más empleada por las grandes comunidades científicas internacionales, ¿sí? Nos permite acceder, recuerda esto, ¿ya? Nos permite acceder, ¿correcto? ¿A qué nos permite acceder? ¿Sí? A más de un catálogo, a varios catálogos, ¿ya? A varios catálogos, ¿correcto? De manera simultánea, ¿vale? A varios catálogos, hijos, de manera simultánea. Esta vendría a ser la característica diferenciadora entre Scopus y la Web of Science. Mientras que Scopus nos permite elaborar resúmenes sobre los avances de trabajo de investigación, la Web of Science nos permite acceder a varios catálogos. Esa es la palabra clave. ¿De qué manera? Simultánea. ¿Por qué? Porque yo te dije que esto nos permite evaluar qué cosa, la calidad y la potencialidad de los trabajos de investigación. En ambos casitos vamos a encontrar información referida a la ciencia, la tecnología y la innovación, sí, solo que se van a diferenciar precisamente por estas características. Una te habla de los resúmenes, ¿quién? Scopus, y la otra te habla de el acceso a varios catálogos de manera simultánea. ¿Quién? La Web of Science. Preguntas de examen de admisión. Graba eso, ¿ah? Graba eso, por favor. Ya está. Ahora, vamos con una tercera base de datos. ¿Me estoy refiriendo a qué? A la biblioteca virtual. Señores, aquí nosotros tenemos la llamada biblioteca virtual, ¿no? La llamada biblioteca virtual. Los tiempos modernos obligan a que las instituciones, sobre todo abocados al ámbito educativo, cuenten con una biblioteca virtual, ¿vale? O sea, la información que se plasme en físico debe ser llevado a lo digital. ¿Para qué? Para facilitar el acceso de los miembros de esta comunidad, sí, educativa, ¿vale? Esa viene a ser la definición de una biblioteca virtual. ¿También es una base de datos? Por supuesto, es una base de datos. ¿Y aquí qué tipo de información vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar información desde libros, ¿correcto? Porque puedo hallar libros, ya puedo hallar revistas, puedo hallar panfletos, monografías, ya, monografías, ensayos, tesis, ¿ya? Y hasta artículos científicos, ¿correcto? Pero si te das cuenta, a diferencia de Scopus y de la Web of Science, estos trabajos de investigación pertenecen a la comunidad, ¿sí? Educativa a la que estarían representando. Por ejemplo, la UNSA. Todos los trabajos que he mencionado pertenecen a la UNSA, son propios de la UNSA, o sea, de personas que están dentro de esta comunidad. Lo que no pasa en la voz, lo que no pasa en Scopus, ¿no? Porque ahí voy a encontrar de distintas universidades a nivel mundial, ¿ya? Esa sería de repente una limitación de esta tercera base de datos. Ahora, la biblioteca virtual va a presentar características, ¿ya? Características que tú las tienes que recordar. Ojo con eso. Ya han preguntado sobre esto, ¿vale? Sobre las características. ¿Y cuáles son las características de esta tercera base de datos? Que también es restricta porque tendrías que acceder al dominio para que puedas ingresar y poder acceder a toda la información presentada en esta base, ¿vale? A ver, la primera, ¿sabes cuál es la primera característica? Presenta un acceso remoto. ¿Qué quiere decir acceso remoto, profe? Que tú te puedes contactar, ¿sí? Que tú puedes ingresar, que tú puedes navegar en esta base de datos desde cualquier parte del mundo. Solo basta con que tengas el dominio, ¿ya? Entonces, primera característica, muchachos, ¿cuál sería? Acceso remoto. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a contactar, ¿sí? A esta base de datos desde cualquier parte del mundo. Lo único que debo tener es el dominio, ¿no? Que me asigna la institución. Ya está. Segunda característica, presenta una diversidad, ¿sí? De recursos.
presenta muchos recursos, ¿correcto? Muchos recursos que se presentan de manera digital, ¿ya? Que se presentan de manera digital. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a poder contar con imágenes estáticas, dinámicas, link. Por ahí también vamos a contar con publicaciones, vamos a tener monografías, ensayos. Prácticamente los recursos aquí son varios, ¿no? De acuerdo a la necesidad que yo tenga al ingresar a esta base, ¿ya? Esa sería la segunda característica. Tercera característica, tiene una conservación digital, ¿ya? Aquí los documentos, la información se conserva, ya se conserva en la nube, ¿no? Se conserva pues en la memoria de estas bases de datos, ¿no? Sí, y obviamente va a ser muy difícil que se pierda, ¿no? Tendría que pasar algo desastroso virtualmente hablando para que se pueda perder la información que reúne la institución a la que yo quisiera acceder. Ya una conservación digital, por más que pase el tiempo sigue permaneciendo nuestra información, ¿ya? Tiene un acceso personalizado. Señores, tiene un acceso personalizado. ¿Qué quiere decir? Tu cuenta no se puede repetir, ¿ya? Tiene un acceso personalizado. Tu cuenta no se puede duplicar. Eso es imposible, ¿ya? Claro, porque tú vas a recibir una información, pues, digamos, reservada, ¿no? Una información reservada, ya sea para el cambio o no de la contraseña. ¿Sí? Para acceder a un tipo de información o no, ¿ya? Entonces no puede duplicarse, pues, tu usuario, ¿no? Tu usuario. Y finalmente, la última característica, sí, manifiesta que esta base de datos es accesible. Se caracteriza por ser accesible. ¿Qué quiere decir? No hay dificultad para poder acceder a esta base de datos, ¿vale? Entonces, ten cuidado, por favor, con estas características que ya han sido motivo de pregunta en exámenes anteriores, ¿vale? Acceso remoto, ya sabes tú, te puedes contactar desde cualquier parte del mundo, tiene una diversidad de recursos, correcto, que tú los puedes aprovechar de manera digital, sí, tienen una conservación, no pueden borrarse, por lo menos no en un momento plasmado, determinado, puedes inclusive descargar la información. Ya es personalizado, solo se te asigna una cuenta, esta no se va a duplicar y con eso puedes elaborar pues una infinidad de recursos y también es accesible, ¿ya? Todas las personas pueden acceder sin ningún problema. Y si es que no, hay videos tutoriales que nos guían, que nos orientan para el acceso a la navegación en esta base de datos. Eso dentro de la biblioteca virtual. ¿Sí? Y finalmente tenemos también los repositorios institucionales, ¿no? Si decimos repositorio institucional, ¿sabes a qué me refiero? Me refiero a aquella base de datos que almacena. ¿Sabes qué va a almacenar? Tesis. Señores, van a almacenar tesis y las tesis se pueden definir como trabajos de investigación. ¿Ya? Trabajos de investigación. ¿Correcto? Ahora, en el caso que de repente no se encuentre la tesis dentro de una base de datos institucional, que sería el repositorio, pues nosotros tenemos que dirigirnos a una instancia superior, que sería el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, el llamado RENATI, ¿ya? Si es que no hubiese un trabajo de investigación, una tesis en el repositorio institucional, de alguna entidad superior de estudios, pues yo tendría que recurrir al Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Aquí sí o sí se van a encontrar los trabajitos, sí, que se han presentado para obtener el título profesional, ¿vale? Para obtener el título profesional. Ya está, perfecto. Muy bien, señores, entonces ahí tenemos las 4 bases de datos correspondientes a los textos científicos. Finalmente, también debemos mencionar algo. ¿Sabes qué debemos mencionar? Los llamados buscadores, ¿vale? Los llamados buscadores. ¿Buscadores de qué? De información. ¿Por qué es importante recurrir a estos buscadores de información? Porque estos buscadores de información nos van a presentar, sí, cualquier tipo de datos, pero datos confiables, datos de calidad, datos verificables, ¿ya? Aquí no vamos a encontrar subjetividad para nada. ¿Y cuáles son los buscadores más reconocidos en este ámbito? Por ejemplo, el Google Académico. Ese sería un buscador confiable
que nos permite acceder a información sobre ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Actualizada, completa, total, generalizada. Y el otro vendría a ser el buscador llamado ERIC, ¿no? Que nos habla de los recursos educativos, ¿ya? Recursos educativos. En otras palabras, aquí vamos a encontrar todo material referido al ámbito educativo. ¿Y a quién le favorece esto? Pues a los docentes, ¿no? Docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esos buscadores. También podemos hablar de revistas científicas, claro que sí. ¿Y qué podemos definir o cómo podemos definir a las revistas científicas? Pues como simples publicaciones. Hijos, son publicaciones. Estas publicaciones son periódicas, pero ¿sabes de qué trabajos de investigación? No pueden ser de tesis, no pueden ser de monografías ni de ensayos, sino simple y sencillamente de artículos. ¿Artículos de qué, profe? De investigación, ¿correcto? Entonces, esa publicación periódica que se realiza de artículos de investigación, ¿en qué lugar se encuentran? En las llamadas revistas científicas. Ojo con eso, ¿ya? Y con esto hemos terminado la partecita de los textos electrónicos y también los llamados textos científicos. Ahora vamos a pasar a trabajar la practiquita. Ya trabajemos la práctica, creo que ya está compartida. Sí, ya está compartida. A ver, si no la tienes, la puedes descargar y empezamos a desarrollar cada una de las preguntas, ¿vale? Cada una de las preguntas sobre este temita. A ver, ahora lo voy a presentar, ¿ya? Si es que de repente no lo tenemos. A ver. Muy bien, ahí tenemos esa practiquita, ¿ya? Muy bien, ya está. Entonces, desarrollemos las preguntitas correspondientes a este temita. A ver, señores, en la uno, ¿cuál sería la respuesta y por qué? Ah, caramba, creo que dejé de compartir. Puede ser. Disculpa. A ver. ¿Cuál sería la respuesta a la uno, muchachos? Respuesta a la uno. ¿Cuál sería? Respuesta a la uno. Respuesta a la uno, chicos. Vamos. ¿Hay respuesta? No hay respuesta. Respuesta a la uno, chicos. Yo no hay respuesta a la uno. ¿Cuál? ¿Cuál? La A, no, porque los repositorios sí son de acceso libre, sí, puedes ingresar, no hay ningún problema. No todos, ¿no? Pero la mayoría sí. No, no es la A. ¿Sabes cuál es la respuesta? La E. ¿Por qué? Porque no solo van a almacenar los mejores trabajos, todos los trabajos de investigación, llámese tesis, se almacenan en el repositorio, ¿vale? Dos, ¿cuál marcarías en la dos? ¿Cuál marcaríamos en la dos? ¿Cuál marcaríamos en la dos? ¿Cuál marcaríamos en la dos? La A, no. No es la A. Porque una base de datos académica sí permite el acceso a la literatura científica, ¿ya? Una base de datos académica sí permite el acceso a una literatura científica.
Revisada por pares. Sí, ¿qué es revisada por pares, Fran? La revisión por pares es una revisión minuciosa, exhaustiva, Fran, que le da la calidad al trabajo de investigación. O sea, como que le diese los créditos, ¿no? Prácticamente avala que ese trabajo sí ha cumplido con todos los estándares establecidos en la comunidad científica internacional, mi querido Fran. A eso se llama revisión por pares, personas especializadas en la ciencia que dan su veredicto para avalar a un trabajo como bueno, como óptimo, como impactante. Entonces, a eso se refiere, mi querido Fran, esta partecita. No, no es la A. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál sería? Hablen, hablen, no tengan miedo. La D, proporciona herramientas avanzadas. Pero no, ¿sabes qué significa análisis bibliométrico? Análisis de bibliografía. Son indispensables para realizar investigaciones rigurosas, pero si eso es lo que caracteriza. A ver, chicos, una consultita. Si alguien te proporciona un artículo de alta calidad, ¿será gratuito? ¿Qué crees tú? ¿Será gratuito? No, pues hijo, imposible, ¿no? Es más, ¿qué te dije con respecto a Scopus, a la Web of Science y también a la biblioteca virtual? ¿Son de acceso libre o de acceso restringido? ¿Qué te dije? Restringido, ¿sí o no? Claro, en los dos primeros se tiene que pagar, ¿no? En la biblioteca virtual, bueno, tendrías que acceder al dominio, tendrías que estar dentro de la comunidad, ¿no? De otra manera no vas a poder acceder a esta base de datos, ¿vale? Vamos a la 3. ¿Cuál de las siguientes es una de las partes de un correo electrónico? ¿Cuál marcarías aquí? Partes de un correo electrónico. Qué facilito, ¿ah? Lo elaboré. Partes de un correo electrónico. ¿Cuál sería? Partes de un correo electrónico. Perfecto, gracias, Fran. La respuesta sería la D. Muy bien, Cleaver. La respuesta sería la D. Ya está, ¿correcto? Vamos, 4. ¿Cuál es una característica principal de Scopus? ¿Te acuerdas? Había una palabra clave para Scopus. ¿Cuál era esta? ¿Cuál es la palabra clave para Scopus? ¿Cuál? Clave para Scopus. Muy bien, la de la elaboración de resúmenes, ¿no? Claro que sí, ¿verdad? Elaboración de resúmenes, ya está. 5. ¿Cuál de los siguientes es un buscador diseñado para localizar documentos académicos en su totalidad? ¿Te acuerdas? ¿Cuál permitía acceder a documentos en su totalidad? Obviamente abocados a el mundo académico. El Google académico, pues no, no había otro, porque hemos mencionado 4 bases de datos, ¿no? Los otros eran buscadores, ¿verdad? Sí, y dentro de los buscadores solo mencioné 2, mencioné el Google académico y también, ¿qué cosa? Mencioné Eric, ¿no? Google académico y Eric. Vamos, 6. Establezcamos la relación. A ver, vamos con la Web of Science, ¿te parece? ¿Con qué relacionamos la Web of Science? No, no, Fran, podemos acceder a Eric. No tiene un costo. La ventaja de Eric Fran es que permite indexar trabajos de investigación a una base de datos. Esa es la ventaja. Pero no, no tiene un costo, podemos acceder a Eric. 6. La Web of Science. Web of Science. ¿Con cuál relacionamos la Web of Science? Habla. ¿Con cuál relaciona? Recuerda que son buscadores, Eric, son buscadores, por eso no tienen un costo, ¿no? Pero ya si entramos a una base de datos ya tendría que tener un costo. Con la B, ¿no? La Web of Science, mire, permite el acceso no solo a un catálogo principal, sino a varios de manera simultánea. Ya pues, con esto ya podemos dar respuesta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál sería la respuesta? La A, ¿no? La respuesta sería la A, la. ¿Vale? ¿Sí? A ver, 7. En relación con las bases de datos BDB, ¿qué alternativas resultan incorrectas? A ver, en una base de datos encontramos de manera organizada y clasificada por materias toda la información referida a artículos científicos, tesis, monografías, reportes, estudios, entre otros. Habla, ¿verdadero o falso?
¿Verdadero o falso? ¿Qué crees tú? ¿Encontramos este tipo de información? Claro, pues hijos, verdadero, ¿no? Verdadero. Los buscadores de información, llámese Google Académico o ERIC, porque son los que mencionamos, se especializan para que podamos acceder a recursos en la realización de trabajos de investigación o académicos. ¿Verdadero o falso? Dime, ¿verdadero o falso? Nos permiten acceder a información de trabajos de investigación. ¿Verdadero o falso? ¿Qué crees tú? Habla, habla. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Tienes que hablar, tienes que hablar. ¿Qué crees, hijo? ¿Qué crees? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Habla, habla, no tengas miedo. ¿Verdadero o falso? Dime, dime, no tengas miedo. ¿Verdadero o falso? Habla. ¿Están ahí? Hablen, muchachos. No tengan miedo. Hablen. ¿Por qué dudas por lo de trabajo de investigación? Si es un buscador, mamá Fran, no te están diciendo que ahí vas a encontrar, vas a acceder. Te están diciendo que va a ser un instrumento, una herramienta que te permita llegar a ese trabajo de investigación, a ese trabajo académico. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero, verdadero. A ver, entre sus desventajas está el de ofrecer documentos fiables y de calidad. Chicos, si son documentos fiables y de calidad, ¿qué sería esto? ¿Una ventaja o una desventaja? ¿Qué crees tú que sería? Habla, ventaja, desventaja. Una ventaja. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Verdadero o falso? Háblame, ¿verdadero o falso? Falso, falso, ¿verdad? Ya está. Hablen, hablen, chicos, hablen, no tengan miedo. Su uso es indispensable para el público en general. Chicos, las bases de datos podrán emplearse en el público en general. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso? Habla, habla, ¿verdadero o falso? Habla, habla, falso, pues profe, no necesariamente en el público en general, quizá en profesores y en estudiantes, pero en el público en general, no, 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 no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta si nos piden la incorrecta? ¿Cuál sería la respuesta? La C, la C, la C, la C, ¿vale? Ya está. 8. ¿Cuál de las siguientes bases de datos es reconocida porque brinda recursos educativos para docentes? Bueno, aquí podemos hablar no solo de base de datos, sino de buscadores, ¿ya? Buscadores de información. ¿Te acuerdas cuál era el buscador de información que se especializaba en el ámbito educativo? Cuál era, muchachos? Hablen, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Hablen, hablen, no tengan miedo. ¿Por qué se quedan calladitos, chicos? ¿Por qué se quedan calladitos? Bueno, aquí la respuesta sería la B, ¿vale? La B, la B, la B, la B. Eric, Eric, ya está. 9. ¿Qué clasificación corresponde a una revista científica que publica exclusivamente en formato físico? A ver, con respecto a la publicación, ya aquí vamos a tener tres clases de revista. Yo tengo las revistas digitales, ¿correcto? Yo tengo las revistas impresas y tengo las revistas combinadas, digitales, impresas y combinadas. O sea, aquí voy a tener digital e impresa, ¿vale? Aquí voy a tener digital e impresa. Ya está. Si nos dicen física, ¿cuál sería física? Pues la impresa, porque la digital que viene a ser virtual, no te vas a olvidar de eso. ¿Cuál sería la respuesta entonces aquí? La A, la A. ¿Vale, vale, vale? Muy bien, vamos. 10. ¿Qué función principal tiene el repositorio institucional en el Perú? Señores, ¿qué era un repositorio? ¿A qué definimos o cómo definimos el repositorio? ¿Qué era un repositorio, chicos? Hablen. ¿Qué era un repositorio? ¿Qué almacenaba un repositorio? ¿Qué albergaba un repositorio? Tesis. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La A. La A sería la respuesta. ¿Vale? 11. Se considera una variación moderna de la carta. ¿Cuál era? ¿Qué texto electrónico era considerado como una variación moderna de la carta? ¿Qué facilito? Habla. ¿Qué facilito? Habla, habla, habla. Variación moderna de la carta. Dime. Variación moderna de la carta. Dime, dime, dime. ¿Cuál era considerada una variación moderna de la carta? El correo electrónico. Bien, 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 perfecto. A ver, señores, en este correo electrónico, porque todo esto es un correo electrónico, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué sobresale? Los emojis, ¿no? Los emojis, ¿verdad? Yo te dije hace un rato, los emojis, ¿se podrán o no se podrán utilizar en un correo electrónico? ¿Se pueden o no se pueden utilizar?
Sí se pueden, pero ¿se deben utilizar? ¿Se deben utilizar? ¿Tú qué crees? ¿Se deben? No, ¿por qué? Por su carácter formal, ¿vale? Por su redacción formal. Entonces, aquí, ¿cuál vamos a marcar? Vamos a marcar la B, el uso de emoji, ¿vale? Vamos a marcar la B, el uso de emoji. El uso de emoji, ya está. 13. Permite el acceso a recursos fiables y de calidad. Permite el acceso. Gracias a esto podemos acceder a recursos fiables. Dentro de los textos científicos, nosotros mencionamos tres, ¿no? Mencionamos las bases de datos, los buscadores y las revistas. ¿Cuál de estos nos permiten acceder a recursos fiables y de calidad? ¿Cuál? Habla, ¿cuál? ¿Cuál nos permite acceder? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Dímelo, ¿cuál sería? La C, ¿vale? La C. Perfecto, vamos, 14. Carol Cachipa Agustina necesita redactar una monografía. Mira, redacción de una monografía. Yo te pregunto, ¿a qué textos científicos podemos recurrir si queremos tener información que nos sirva como base para redactar una monografía? ¿Puedo recurrir a Scopus? Sí. A Eric también, porque es un buscador que nos va a derivar a la información que necesitamos. Google Académico también, porque es otro buscador. La Web of Science, vamos a encontrar aquí información sobre nuestra monografía que vamos a redactar. ¿Cuál no debemos considerar para la redacción de una monografía? El chat PDF. ¿Qué es el chat PDF? Para empezar, no sé si existe o no, profe. A ver, 15. Un grupo de estudiantes realiza una investigación. Señores, si realizamos una investigación, ¿cuál sería el encargado para que podamos tener información, antecedentes? ¿Ya? ¿Cuál? Hablen, ¿cuál? Habla. La C. Scopus, profe, Scopus. Puede ser la Web of Science Scopus, una biblioteca virtual, ¿sí? O hasta un repositorio. De ahí los otros no. Marca el enunciado correcto referente a la biblioteca virtual. Una biblioteca virtual. ¿Qué viene a ser una biblioteca virtual? ¿Está de aquí o no? Habla, ¿sí o no? ¿Sí o no? Habla. Dime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto, por supuesto. Y termino con la 17. Relacione correctamente las características de la biblioteca virtual. Mira, esto tiene que ver con el acceso remoto, la diversidad de recursos, acceso personalizado. ¿Cuál se crees que sería? Me parece que es la C aquí. ¿Sí? ¿La C o no? A ver, corrobora. ¿Es o no la C? ¿Sí? Sí es la C, ¿no? Muy bien, muchachos, eso fue todo conmigo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro este temita referido a los textos científicos y electrónicos. Nos vemos. Chao. Permiso.